Buenos días. Bueno, es un tema, bueno, ante todo, muchas gracias, como siempre, a la organización del Congreso, en especial a mis grandes amigos de aquí de México, que hacen que tanto el doctor Julio como yo, pues consideramos a este país como nuestra segunda patria. La cuestión es que el tema se nos ocurrió a ella a mí, en base a describir unas definiciones y unos conceptos importantes que normalmente, en nuestra opinión, el que se dedica al implante coclear no conoce. Entonces, comenzando con el tema de hoy del implante coclear y lo que el otorrino debe saber de él y sobre él, cuando nos presente los diferentes prospectos de publicidad, diferentes casos comerciales, de los que hoy no voy a citar ninguno. La cuestión es que el implante se debe a que, fundamentalmente, a conocimiento cada vez mayor de la fisiología acústica. En segundo lugar, el conocimiento de esa fisiología y anatomía va a caer en manos de la bioingeniería, y que sin estos profesionales no seríamos nada, no existiría. Está concatenado perfectamente para realizar un dispositivo que une la cóclea procesando la señal acústica. Por tanto, es una estimulación eléctrica, como todos saben, y que se utiliza la electricidad como sentido auditivo y con resultados también, como saben, excelentes. Por tanto, todo depende de un diseño de la ingeniería informática y electrónica basado en la fisiología de la audición humana. Esto es así. Y entonces recordar las características anatómicas y fisiológicas del caracol para poder comprender cómo una cosa llevó a la otra. En primer lugar, sabemos que la cóclea es un micrófono, tal cual este, pero que tiene la peculiaridad de hacer lo siguiente: convierte los tonos armónicos, sonidos multifrecuenciales de muchas frecuencias, en tonos puros, unifrecuenciales, por tanto, y que son la señal eléctrica que hace y emula el implante. Básicamente hace esto la cóclea, convertir un armónico en un tono puro, y lo hace con un análisis frecuencial en base al lugar donde se encuentra la célula ciliada responsable del estímulo. Es decir, con la anatomía de la membrana basilar se dispone de una tonotopía en la que las frecuencias agudas en hercios van a ser en la parte apical, la parte más alta, y las agudas también en hercios en la parte espira basal o la parte más inferior. Las frecuencias conversacionales van a corresponder a las frecuencias bajas y medias, y obviamente son las que nos interesan a nosotros fundamentalmente para nuestra conversación, que es el lenguaje lo principal. De este modo, y esta cocleotopía o esta tonotopía se va a repetir en el nervio acústico y en el resto de la vía. Ya aquí lo tenemos en los núcleos cocleares, cuyos aferentes primarios, es decir, lo que viene del nervio, se divide en dos ramas, anterior y posterior, denominándose por su forma en V las Vs tonotópicas, y que fueron descritas en 1905 por Ramón y Cajal. Esta cuestión se va a repetir a lo largo de todo el proceso anatómico, desde el caracol a la corteza cerebral. Y en cada uno de los núcleos hay unas neuronas tipo. Así, en los núcleos cocleares posterior y anterior, vamos a tener varios tipos de neuronas. Pero hay dos tipos de neuronas fundamentales: son la neurona en pulpo, la octopus, y la neurona musi, o en arbustos. Estas dos neuronas son la unidad funcional de los núcleos cocleares posterior para la octopus y anterior para la musi. Estos detalles anatómicos lo que intentan es explicar cómo cada fibra lleva una corriente eléctrica responsable de una frecuencia y que luego en el circuito neuronal se procesa. Y esta frecuencia o tonotopía se repite, como decía, desde la cóclea a la corteza cerebral.
Es importante de saber que la visión siempre es en espejo y que en la cóclea, en la corteza cerebral, la correspondiente auditiva, fundamentalmente el área 22, tiene una tonotopía también tipo, que luego veremos. Y que además existen claras conexiones con la parte del globo frontal, concretamente con las áreas de Broca y Wernicke, que son las responsables del lenguaje, y la vía óptica, la fisura calcarina, que es el área cortical visual. Esto nos va a permitir memorizar, hacer el código del lenguaje, nos va a permitir imaginar los colores y nos va a permitir imaginar la palabra hablada en relación con la escritura. Pero fundamentalmente para que esto desarrolle hace falta un estímulo. Y ahí viene el siguiente concepto, que ahora está muy en vanguardia, que es la plasticidad del sistema nervioso. Esto es la base fundamental a lo que llevamos diciendo años, de que es muy importante el diagnóstico precoz de la sordera. Porque a más precoz que se coloque el implante, mejor resultado tendremos. ¿Por qué? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. En los diccionarios, el escuchar es prestar atención a lo que se oye. Pero no podemos prestar atención sin esto. Es decir, tener una codificación, dominar el lenguaje y haber aprendido el código, el aprendizaje, la memoria. Lo que nos lleva a lo que decía del lenguaje hablado y escrito. En la imaginación de las figuras. Las relaciones interpersonales son extraordinariamente amplias. Pero llamado la atención de que el cerebro, como dice David Wilson, es un plástico. Es decir, tiene plasticidad, siempre. Entonces, existe más o menos en un concepto que es muy complicado de entender para nosotros, que no estamos en relación con las ciencias básicas, en el que el tiempo de evolución de la hipoacusia y la plasticidad funcional del sistema nervioso, siendo esta última la importante, la que nos interesa en el caso de las sorderas. Porque luego existe otra, la llamada intermodal cortical, que es secundaria normalmente a patologías y muchas veces en los adultos. ¿Cuál es la que nos interesa más a nosotros? Pues precisamente esta neuroplasticidad va a ser lo siguiente. Básicamente va a ser la organización de las redes neurales, que se organizan siguiendo unas premisas exactas, desde el nacimiento hasta adulto. Unas premisas exactas. Entonces, habría una anatómica, que esos cambios en el número de las unidades funcionales, es decir, la unidad funcional es la neurona, la adquisición de sinapsis, las redes. Y estas redes se pueden recablear. Más que recablear, es cablear. Se desarrollan en base a la mielina. Y son funcionales. ¿En base a qué? A la respuesta de unos estímulos externos. ¿Qué nos importa a nosotros? Fundamentalmente, el visual y el auditivo. Y el auditivo, en el base al método, que es lo que va a desarrollar el sentido de la audición y lo que va a organizar lo que se viene llamando desde hace un poco para acá el cerebro acústico, que es mucho más complejo y no solamente se limita al lóbulo temporal del córtex cerebral, sino tiene las relaciones que les he dicho. ¿Y qué ocurre cuando esto no va? Porque este micrófono no funciona, porque la señal eléctrica no va al altavoz, y si no va al altavoz no llega a la corteza, haciendo la similitud. Y al llegar a la corteza el desarrollo no existe, o hay una función bilateral. El desarrollo se desplaza en el mapa, las neuronas correspondientes que tenían que ser acústicas, que no nacen, no se desarrollan, completamente, fundamentalmente, con las áreas visuales. Por eso se ve el desplazamiento
con las pruebas funcionales del área cortical correspondiente. ¿Por qué? Porque además tenemos una vía que sube y una vía que desde el córtex baja, y que este feedback es fundamentalmente en la discriminación frecuencial y la interpretación de las señales sonoras. En el adulto, hasta ahora el niño en plasticidad, pues obviamente un cerebro ya desarrollado en el adulto, puede haber una serie de patologías orgánicas que provocan siempre fundamentalmente dos cosas. Hay dos formas. Hay un intento de reparación, esa es la base fundamental. Pero ya no se puede formar esas fibras de mielina o mielínicas. Y se responde, la respuesta es con tejido conjuntivo. En el caso del sistema nervioso, es los astrocitos, es decir, la glía, la gliosis, la cicatriz cerebral del tejido neural, y que no funciona. Pero sí puede haber, con la estimulación y con la rehabilitación, una reacción neural demostrable, aunque no sabemos nunca el tiempo que puede dar, y que hay mucha variabilidad, por tanto, individual, en base sobre todo a la antigüedad de la patología. Porque la actividad sináptica, la excitación, mantiene viva a la célula neural, a la neurona. Pero la inactividad, la rotura del cable la mata. Se convierte en gris. Entonces, la consecuencia de la sordera va a ser la alteración del procesamiento central por la déficit de colisiones, concretamente en la vía ascendente. La plasticidad cortical respecto, sobre todo, a la vía descendente, y que no se puede hacer la captación del estímulo acústico en la corteza, y por tanto no funciona nada de ese cerebro acústico a formar. Esto es lo que ocurre, y son los conceptos básicos de lo que llaman ahora neuroplasticidad. ¿Qué se sabía y qué pasaba? Por supuesto. Aquí tenemos una corteza cerebral en animal de experimentación, concretamente en el gato, en el que recién nacidos se dejan sordos, y mediante el implante se reconstruye de nuevo el área cortical. Mediante la resonancia magnética funcional, en el que vemos una tonotopía clara en la corteza, también vamos a ver lo que ocurre en la audición normal, lo que ocurre en los niños implantados tempranamente, pequeños, y los implantados más tarde. ¿Qué va a ocurrir? Lo que les dije antes, del desplazamiento geográfico de neuronas acústicas nuevas que se han desarrollado en un implante de mayor edad. Mientras que en el recién nacido, en el niño chico, de menos de 4 años, geográficamente la vía se retrata geográficamente, anatómicamente en su sitio exacto. Para existir después, obviamente, un desplazamiento también de estas neuronas hacia la zona temporal más alta, donde hay un procesamiento que está en relación con la visión. ¿Por qué? Porque es la corteza la que nos hace escuchar. La corteza cerebral es que nos hace escuchar. Es decir, el código lo hacemos aquí, en base a toda la fisiología. La luz está en la corteza cerebral. Entonces el mensaje principal es que cuanto más pronto implantemos, lograremos una vía neural lo mejor posible. Si nosotros hacemos un estudio con trazadores, nos vamos a encontrar en el caso de la peroxidasa, al inyectarlo este trazador en distintas partes de la cóclea, cómo se nos van a prender las correspondientes áreas tonotópicas de los núcleos. Y entonces vamos a poder ver lo siguiente. Por una parte, la V tonotópica, aquí sería la parte posterior, la otra sería la anterior,
Y vamos a ver que esta utopía, cuando se va inyectando cada uno en una parte, van prendiéndose las correspondientes geográficamente en este área de los núcleos cocleares. Esto sería la correspondiente a los tonos agudos en la inyección en la base de la cóclea y las correspondientes graves, que son las anteriores. Entonces, ¿qué ocurre sobre el efecto? Tenemos que disponer de unos dispositivos que intenten estimular lo más ampliamente posible el caracol. Es decir, si nosotros podemos estimular hasta el ápex, es mejor que dejar esto en zona parcial. Así pues, la inserción completa es importantísima. Por otro lado, la inserción completa es importantísima. Y obviamente hay que disponer de unos electrodos en base a esta anatomía peculiar de la cóclea, del caracol. Desde el punto de vista de detalles quirúrgicos, es importante que sea lo más aromático posible. Esto obviamente se lo van a explicar ahora mejor que yo. Y aquí traigo esta fotografía que la presento siempre, que es una TAC, es una tomografía axial mediante los de alta resolución de 123 coronas, en el que podemos ver perfectamente la radiografía hasta la membrana de Reine o membrana de Gorky y todas las estructuras intercocleares. Este método de exploración va a ser fundamental en un futuro no muy lejano. Pero entonces tiene que ser como que nosotros tenemos que estimular lo más ampliamente posible ese caracol, siguiendo los datos de una fórmula matemática que se debe a un norteamericano del discípulo de Bekesi, que se llama Donald Green, y que llevó una fórmula exacta para localizar, dependiendo de la longitud de la cóclea, las zonas tonotópicas correspondientes en cada una de las especies en base a la longitud del aparato. Así pues nosotros podemos encender mediante el implante lo que es el cerebro acústico y permitir el desarrollo de todo el virus. Y si podemos estimular la parte más alta, pues obviamente lograremos que esto se nos haga exactamente igual desde el punto de vista anatómico y fisiológico que un sistema nervioso acústico normal. Pero esta señal hay que tratarla. El aparato lo que hace es tratar una electricidad, trata un sonido armónico, lo convierte en un tono puro en base a una estimulación eléctrica que ha de ser lo más parecido posible a, obviamente, a lo que es el nervio acústico. Aquí están representados los electrodos del 1 al que sea, el N, en el que vamos a tener unos filtros y va a haber una rectificación y va a haber un trato de esta señal, que es una señal cuadrada en uno, con una dinámica. Y que obviamente los nuevos procesadores de voz, es decir, las estrategias, van a estar en base cada vez más parecida a lo que es el modelo de las células ciliadas y del nervio acústico. En base, por tanto, a que la vía descendente se puede emular de procesador a procesador porque las cócleas fisiológicamente están interconectadas por el complejo oligococlear. Esto se ha puesto a punto y se ha desarrollado por Wilson y López Poveda una forma de estimulación, una nueva estrategia en el que va a ser un control de la señal mediante otra señal que viene del otro procesador que va a emular la descendente a nivel del complejo oligococlear. Más o menos de este modo. Tiene que ser en implantes bilaterales y que obviamente este procesador, cuando escucha este es el dominante, pues obviamente va a mandar esta señal parecida al complejo olivar. Y se puede demostrar en los monogramas perfectamente en cada una de las cosas, dependiendo de los canales. Por tanto, se tiene en cuenta ahora lo que sube, la vía ascendente, y lo que baja, la vía descendente, para lograr que funcione bien la corteza cerebral, es decir, el cerebro. Entonces, de este modo, tenemos lo siguiente, lo que se llama la triformal, en base a lo siguiente. Primero, a una consecución de ahorro de estructuras
lo más delicado posible, a insertarse. Se va a utilizar Feigerin, es decir, una estrategia de estimulación que le será luego más tarde, que es la de más vanguardia y que la mejor resultado da, y que obviamente hay que lograr siempre que se pueda una cobertura coclear lo más amplia posible para que el espectro sea completo del sonido. Y esto es lo que se llama últimamente la triformance, que es decir, los tres puntos fundamentales para que sea un implante coclear sea efectivo. ¿Para qué? Para lograr una maximización del potencial natural de la cóclea. Es decir, que se estimule completamente y que obviamente llegue todo a la corteza cerebral, siguiendo las vías anatómicas y fisiológicas correspondientes. Y tenemos los que más entran y los que menos entran. El que más entra de todo es el MEDER, para con todo ello que, por lograr una estimulación apical con el entorno largo, la selectividad frecuencial, el ángulo de sección y el entorno sensible que no daña la cóclea. ¿Para qué? Para lograr una mejor discriminación del lenguaje, mejor discriminación en el ruido ambiental y que favorece la no privación de las áreas apicales de la cóclea. Por cierto, así se logra un sistema nervioso central acústico mucho más competente, y luego verá la exposición de don Julio que me ya lo resultados. Por tanto, esas son las conclusiones, y que con esto termino yo mi parte, y aquí tiene la fachada festival de la Universidad de Salamanca, que este año último cumplió sus 800 años de existencia. Muchas gracias.